Nosotros empezamos haciendo trasplante en mi país y la realidad es que nos fue bastante bien con la frutilla, pero nos faltaba la torta, y la torta de la frutilla esa es la insuficiencia cardíaca. O sea que tratar la insuficiencia cardíaca se convirtió en una necesidad en la cual teníamos que abarcar para poder llegar a seleccionar los mejores candidatos a trasplante, que formaban una pequeña población dentro de la gran masa de pacientes con insuficiencia cardíaca. Lo mismo sucedió, como vamos a hablar creo que mañana, con la hipertensión pulmonar. Necesitamos tratar la hipertensión pulmonar. Yo recuerdo también hace muchos años, recién hablábamos con la gente de la Sociedad Internacional de Trasplante Cardíaco y Cardiopulmonar, cuando en Dallas, en el Low Sanatorium de Dallas, se hizo la primera reunión de la Sociedad Internacional de Trasplante Cardíaco que iba a tratar el tema hipertensión pulmonar, y la sociedad cambiaba el nombre a Sociedad Internacional de Trasplante Cardíaco y Cardiopulmonar. O sea que, digamos que los pulmones vienen con nosotros, y algo que los cardiólogos normalmente nos olvidamos es que nosotros llevamos un corazón, no un corazón nos lleva a nosotros. Hay que ocuparse de todo el cuerpo humano. El pronóstico de la insuficiencia cardíaca es realmente malo, aunque ha mejorado muchísimo en los últimos años. Esta es la lista de nuestros 478 trasplantes en un seguimiento de 15 años. La sobrevida es bastante buena. El trasplante ofrece una buena opción para la insuficiencia cardíaca avanzada. Pero la insuficiencia cardíaca avanzada tiene tratamientos interesantes que han mejorado mucho la sobrevida, como les decía, como los inhibidores de la enzima convertidora. Los inhibidores de la enzima convertidora, esto se lo digo a los más jóvenes, porque a veces uno cree que ya estaban, uno nació y los inhibidores de la enzima de la conversión ya estaban, uno nació y los betabloqueantes ya existían y la gente tenía que tomar eso porque si no se agravaba su insuficiencia cardíaca. Entonces vamos a hacer una revisión de qué es lo que usamos actualmente para que nuestro paciente trate de no llegar al trasplante. Y si todo ese armamento con el que contamos no funciona, vamos a terminar incluyendo al paciente en una lista de espera y trasplantándolo. Consensus, esto es del año 1987. Unos años antes ya habíamos empezado a utilizar... ¿Tenemos un puntero por ahí? ¿Tienes un puntero? ¿Ahí en dónde? Aquí. Sí, gracias. Desde el año 1987, un trabajo publicado, Pacientes clase funcional 4, los inhibidores de la enzima de la conversión eran útiles. El Sol, en su rama de tratamiento, también demostró la utilidad del enalapril versus el placebo en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, con una reducción importante de la mortalidad, también en pacientes con clase funcional bastante avanzada. O sea, parecía ser que las drogas que usábamos en insuficiencia cardíaca avanzada servían también para clases funcionales menores. Y fíjense lo interesante, este fue un estudio que mostró que altas dosis eran mejor que bajas dosis. O el paciente que toleraba altas dosis estaba menos mal que el que toleraba bajas dosis. Y eso es algo que hoy lo tenemos bastante clarito, que el paciente que no logra, en el cual uno no logra titular dosis elevadas o de betabloqueantes o de inhibidores de la enzima de la conversión, como estamos hablando, es el paciente que peor pronóstico va a tener. Varios estudios apoyaron la mejoría de los inhibidores de la enzima de la conversión en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, y fue durante muchos años el first step en el tratamiento. El asunto es que teníamos algunos efectitos colaterales y aparecieron los moduladores de los receptores de angiotensina o los bloqueantes de los receptores de la angiotensina. Y demostraron que, si bien no tenían un gran beneficio sobre los IECA, sino que eran más o menos el mismo beneficio, los efectos colaterales eran menores. Y si uno tenía algún efecto colateral con IECA, podía cambiarlo a un modulador de los receptores de angiotensina. Salieron así estudios como el Valiant, que ustedes pueden, comparados con captopril o sumados a captopril, tenían más o menos el mismo efecto, tanto en el punto final primario, mortalidad cardiovascular, infarto agudo de miocardio e insuficiencia cardíaca. O como el SHARM hizo 3 ramas, la rama alternativa, o sea, la cambiaba por el IECA, uno le daba el candesartán en lugar del IECA, la rama adicional, o sea, era enalapril más
candesartán, y un grupo con función ventricular preservada. Ya le estábamos prestando atención en aquella época a la insuficiencia cardíaca con función ventricular preservada. Y fíjense que esta es la rama alternativa, en el cual el beneficio versus placebo era bueno, del candesartán. La rama adicional, en el cual se juntaban las dos drogas, enalapril y candesartán, y el beneficio era un poquitito menor, y la rama en función ventricular preservada, que el efecto era bastante menor. Les muestro esto porque ya al final les voy a mostrar otra cosita que está aplicándose, los bloqueantes de los receptores de la angiotensina, o moduladores de los receptores de la angiotensina, en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con función ventricular preservada. Los antagonistas de la aldosterona eran algo interesante. Nosotros, la insuficiencia cardíaca cursa con hiperaldosteronismo. Olvídense, eso es fisiopatología, es así. Nosotros usamos 100 miligramos de espironolactona en nuestras épocas. Pero surgió un estudio muy interesante, el RALES, que demostró que tan solo con 25 miligramos podíamos dar espironolactona y íbamos a obtener un beneficio significativo. Casi 30% de reducción de la mortalidad de estos pacientes. Yo no comprendo cómo actualmente la mayoría de los estudios clínicos tienen tan solo el 60% average de pacientes medicados con antagonistas de la aldosterona. No lo comprendo. Se quejan de la hiperpotasemia. Yo doy desde la época que daba 100 miligramos, desde los años 80, y he tenido escasos pacientes, un par, se los puedo contar con los dedos de una mano y me sobran, un par con hiperpotasemia no controlada. Creo que tiene mucho que ver con cómo educamos a nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca. El problema con la espironolactona era la ginecomastia que provocaba. Era bastante interesante porque la digital también provoca ginecomastia, la ranitidina también da ginecomastia, pero cuando uno cae en la guardia con ginecomastia, lo primero que le sacan es la espironolactona. Los otros no se lo tocan. Realmente es muy llamativo. Pero surgió en el prerenone un análogo de la espironolactona que demostró reducir la mortalidad total también en ven aquí un porcentaje bastante interesante, es el 15% de reducción de la mortalidad total en pacientes con insuficiencia cardíaca clase funcional 3-4 de la New York Heart Association principalmente. Esta era una lucha, entonces ¿por qué le íbamos a dar la clase funcional 2? Uno lee mecanismo de acción de los antagonistas de la aldosterona en remodeling vascular y ustedes van a ver que la espironolactona es una droga muy conveniente también para tratar los estadios iniciales, el estadio A de la insuficiencia cardíaca, para evitar, sobre todo en aquellos pacientes que tienen hipertensión arterial, y mejorar ese remodelamiento reverso cardiovascular. O sea que la espironolactona es una droga bastante buena si se la sabe usar y si se sabe educar a su paciente en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y junto con esta droga. También se observó que había una reducción del riesgo de muerte por muerte súbita en los pacientes en este estudio RALES, y la mortalidad cardiovascular y la hospitalización cardiovascular se redujo aquí en un 13%. Los beta bloqueantes. Bueno, yo no estaría hablando acá con ustedes si hubiera dicho en la cátedra de oftalmología, cuando fui a rendir oftalmología, que le daba beta bloqueante a un paciente que tenía insuficiencia cardíaca. No me hubieran dado el título de médico. En dermatología tampoco me hubieran aprobado y no me hubieran dado el título de médico. En la cátedra de cardiología me hubieran asesinado. ¿Sí? El beta bloqueante era una contraindicación total para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. No sé si conocen un gran cardiólogo argentino, Carlos Bertolazzi, que falleció hace poco. Él era el jefe de la unidad coronaria cuando a mí se me ocurrió darle beta bloqueante años a una paciente con una insuficiencia cardíaca. Por supuesto había muy pocos estudios. Finn Weinstein había sido uno de los que había dado beta bloqueantes en insuficiencia cardíaca aguda. La anécdota de Finn Weinstein es muy interesante porque él vivía ahí en la península escandinava, y un sábado a la noche lo llaman porque una paciente de él tenía un edema agudo de pulmón, estaba con goteo de dobutamina y no salía. Y él tenía un beta bloqueante endovenoso, ahora no recuerdo bien cuál era, que estaba estudiando en cardiopatía isquémica. Practolol, gracias, Practolol. Y lo llamaron un fin de semana a la noche que la paciente de él se moría. Y él fue, yo creo que la quiso matar porque le sacudió el Practolol endovenoso. Y la mujer hizo lo que hacen todas las mujeres, sobrevive.
Ustedes han visto que la mayoría son viudas. No somos viudos, no hay tanto viudo en el planeta. Pero ella sobrevivió y hizo lo que hacen todas las mujeres. Murió el marido, pasó por todos los beta bloqueantes. Falleció hará 7, 8 años la mujer. Pero fue la base para que el grupo de trabajo empezara a estudiar beta bloqueantes en insuficiencia cardíaca. Fíjense que en esa época no estaba aún metido dentro del concepto terapéutico de la insuficiencia cardíaca los inhibidores de la enzima de la conversión, pero los pacientes eran tratados con digital, diuréticos y le agregaron beta bloqueantes. Y fíjense, Carl Solberg mostró este trabajo en el año 79, ¿sí?, donde el beneficio de aquellos que recibían beta bloqueantes era bastante más interesante. Después vinieron otros estudios, Medite y Chess, cerca de 4.000 pacientes, placebo versus metoprolol, mejoría para el metoprolol en la sobrevida de los pacientes, el CIVIS-2, bisoprolol versus placebo, también beneficio para los pacientes con bisoprolol. Y después apareció el US Carvedilol Trial, 1.000 y pico de pacientes que también mostraban mejoría con el carvedilol. Y finalmente creo que fue la patada final, la gota que rebasó el vaso para convencer a todo el mundo de que el beta bloqueante era bueno en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Fue la utilización de carvedilol en el estudio Copérnico. Cerca de 35% de mejoría de la supervivencia en aquellos pacientes que recibían carvedilol. El carvedilol ofertaba unas ventajas ligeramente interesantes. Tenía efecto bloqueo alfa, tenía cierto efecto antioxidante, un efecto sobre la migración leucocitaria que favorecía el proceso inflamatorio en la insuficiencia cardíaca, lo que le hacía una droga desde el punto de vista de su mecanismo de acción bastante interesante y que llevó a que reemplazara casi todos los otros beta bloqueantes en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Lo único que no hacía era bajar demasiado la frecuencia cardíaca, pero reducía bastante las resistencias periféricas, cosa que otros beta bloqueantes como el atenolol, por ejemplo, las aumentan. Incluso fue beneficiosa en aquellos pacientes que tenían diabetes porque mejoraba la resistencia a la insulina de algunos pacientes, de los pacientes diabéticos. Y en un subgrupo de este estudio Copérnico, en el cual se dio carvedilol pocos días después de haber estado destetados de inotrópicos, el beneficio también se vio, lo cual nos ayuda a algunos a utilizar beta bloqueantes en los periodos agudos en algunos pacientes. Yo recuerdo una vez teníamos una paciente con un Novacor, un paciente, un varón, con Novacor colocado y yo le ponía beta bloqueante al paciente. Y el muchacho, el técnico que venía a decir, ¿cómo le vas a poner beta bloqueante? Digo, sí, porque si le bajo la frecuencia cardíaca, lo acomodo un poco, le mejoro la función ventricular, le saco el Novacor y no lo trasplanto. Y dicho y hecho, eso fue lo que ocurrió, le sacamos el corazón artificial, no mejoró una barbaridad la función cardíaca, pero llegó a tener un 37-40% de fracción de eyección, lo cual permitió excluirlo de la lista de espera de trasplante. Pero hay muchos pacientes a los cuales los beta bloqueantes no se le pueden dar, porque están hipotensos, vienen con 80, 90 de tensión arterial sistólica, y este beta bloqueante, que tiene efecto vasodilatador, les baja un poco más la presión arterial, y eso no nos permite. Entonces, y están taquicárdicos. Entonces hicimos un estudio. Yo recuerdo que la primera vez que utilicé ivabradina, todavía no estaba autorizada para insuficiencia cardíaca, se utilizaba en cardiopatía isquémica en Europa, en Argentina no estaba autorizada, fue en un cantante famoso, muy conocido en toda América, porque se parecía mucho a Elvis Presley. Sandro, lo deben haber sentido nombrar, Sandro de América. Y él estaba intubado con un balón de contrapulsación, 15% de fracción de eyección ventricular izquierda, taquicárdico, por supuesto hipóxico, porque era un EPOC severo. Entonces dije, mire, querían que le diera amiodarona para bajar la frecuencia. Me llamaron para ver qué hacían. Y le digo, mira, hay que bajarle un poco la frecuencia cardíaca, con esa frecuencia cardíaca no te sirve nada. Le digo, no le vamos a poder sacar los sinotrópicos, nada, ya le habíamos hecho de bocimendane. Le digo, mira, amiodarona yo no le voy a dar, porque la amiodarona puede dar fibrosis pulmonar, se le fibrosan 2 alvéolos más
El tipo se muere y todas las mujeres de esta Latinoamérica me van a agarrar y decir, ese lo mató. Beta bloqueante, un EPOC severo, la misma historia, ese lo mató. Le digo, no iba a poder mirar la cara a las mujeres nunca más. A él le tiraban las prendas interiores, a mí me iban a degollar para sacármelas a mí. Después, ¿qué otra? Digital, ya estaba recibiendo digital. Diltiazem no se me hubiera ocurrido darle porque iba a deprimir la función miocárdica más. Le digo, mira, en Francia están probando una droga en cardiopatía isquémica que dicen que lo único que hace es bajar la frecuencia cardíaca. ¿Y vos lo usaste alguna vez? No. Entonces mandamos traer, del laboratorio Servier, mandamos traer ivabradina. Primero, cuando yo utilizo este tipo de drogas así, primero hay que pedir consentimiento a la familia, un montón de cosas más. Primero le muestro la cajita, si el paciente no se muere, se la arrimo. Y si no se muere, se la mando a oler, y si no se muere, le empiezo a dar. Entonces empezamos y vimos que la frecuencia cardíaca bajaba. El paciente recuperó. Llegó a tener 45% de fracción de eyección ventricular, fue extubado, se destetó de los sinotrópicos, se le sacó el balón de contrapulsación, volvió a cantar y vivió 9 años más, hasta que llegó a un trasplante a raíz de un proceso pulmonar muy importante. Pero bueno, eso dio el puntapié para iniciar un estudio que se llamó SHIFT, que fue ivabradina on top del tratamiento de la insuficiencia cardíaca, incluidos los beta bloqueantes. Y ustedes fíjense que hubo una reducción del 18% del punto final combinado de mortalidad y hospitalización cardiovascular y un 26% de reducción de la hospitalización. Fue fundamentalmente una reducción de la hospitalización. Lo que uno logra muchas veces con ivabradina es lo que no puede llegar a lograr con los beta bloqueantes. Uno a veces cuando quiere titular, hacer una up-titration de los beta bloqueantes no puede porque el paciente está hipotenso, se empieza a sentir mal y le echa la culpa, por supuesto, al beta bloqueante. Entonces, lo que hacemos muchas veces cuando no podemos titular es agregarle un poquitito de ivabradina. Esa ivabradina nos permite bajar un poco la frecuencia cardíaca, la bajada de la frecuencia cardíaca mejora el starling de ese corazón, tenemos mejor tensión arterial y eso nos permite después hacer un up titration mejor de los beta bloqueantes. O sea que la ivabradina no debe ser olvidada cuando uno tiene esos pacientes que uno no puede acomodar y que no le toleran la medicación. La resincronización ventricular es algo bastante interesante. Si logro, uy, qué pena, no lo vamos a poder ver. Pero este es un paciente, uno de los primeros pacientes que recibieron resincronización en mi país. Para ser un poquitito complicado, es familiar de un electrofisiólogo. Sí, Ana dice, ¿qué hacemos? Este era el ventrículo previo a la resincronización, este es post-resincronización inmediato. ¿Sí? La estimulación del ventrículo izquierdo está aquí. Y esto es a 6 meses. Si esto tuviera movimiento, ustedes verían que inicialmente esta era la zona disquinética, después está todo se contrae bastante coordinadamente, pero después a los 6 meses se torna disquinética esta zona, con lo cual empezamos a hablar con la gente que necesitaba no un solo punto de estimulación, porque había como una disincronía mecánica que se podía modificar con el tiempo. Y es así que muchas veces hay falla de la resincronización, a veces por la mala colocación del electrodo o a veces por la disincronía mecánica esta de que les hablo, que hay una variación con el tiempo de la disincronía mecánica y esto hace fallar al proceso de resincronización. También uno debe entonces considerar que existen hoy en día electrodos para estimulación multipunto, en el cual uno puede variar el sitio de estimulación de estos pacientes. A ver. Por último, uno de los últimos avances antes de llegar al trasplante y que si bien está demostrado en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, se comparó con enalapril, todavía no está demostrado su utilidad en el fenómeno agudo, en la descompensación aguda de la insuficiencia cardíaca, la aparición de una combinación de 2 drogas, sacubitril y valsartán, un IRB
más un inhibidor de la neprilicina, parece ser bastante interesante. El estudio Paradigm, comparando esta droga llamada LSZ696 contra dosis óptimas de enalapril, es uno de los estudios clínicos que ha recibido en comparativo dosis más óptimas de enalapril, cerca de 18 miligramos por día de enalapril. Ha demostrado una reducción del 20% en la muerte cardiovascular u hospitalización por insuficiencia cardíaca, que ese fue el punto final combinado, muerte cardiovascular sola, reducción de la hospitalización. Es la droga del 20%, como digo yo. En todo bajó un 20%. Parece en Argentina le decimos comisión, cometa, el soborno, ¿sí? Decimos, en Argentina piden bastante, ¿no? Al principio le decían Movicom por el celular, porque en el celular había que anteponer el 15% y la comisión era del 15%. Entonces le decían que era Movicom. Ahora le van a tener que poner Paradigm porque todo bajó el 20%. Todo es 20%, todo es 20%. En todos los subgrupos analizados mostró mejoría significativa. La verdad que es una droga que ustedes las pueden analizar si tienen un tiempo más durante las charlas, si la pueden ver, van a ver que el beneficio es bastante bueno e incluso redujo las hospitalizaciones y las consultas a la guardia. Ustedes saben que reducir el número de descompensaciones en un paciente con insuficiencia cardíaca significa preservar unidades contráctiles. Cada vez que uno se descompensa, aumentan la troponina. Y si aumenta la troponina es porque perdemos unidades contráctiles. No hay otra para que aumente, no aumenta por obra de magia divina. O sea que si uno evita la descompensación, por supuesto que gana con el tiempo unidades contráctiles y va a tener menor deterioro de su paciente y menor progresión de la insuficiencia cardíaca. Y fíjense, incluso reduce en forma significativa las hospitalizaciones de los pacientes en los primeros 30 días de tratamiento, lo que la hace muy interesante. Fácil indicar el trasplante cardíaco. Paciente portador de enfermedad cardíaca terminal sin solución médica y o quirúrgica convencional. Y la solución llamada médica y o quirúrgica convencional se va a ir corriendo con el tiempo. Los más jóvenes seguramente verán otras drogas y otros dispositivos y otros servicios que se pueden dar a su paciente con insuficiencia cardíaca para que ese convencional mejore día a día en el tiempo y tengamos la menor necesidad de hacer trasplante cardíaco en nuestros pacientes. Tratamiento convencional, optimizado, ajustado, pero si su paciente continúa en clase funcional avanzada, fíjese si no tiene alguna contraindicación, y las contraindicaciones también se han reducido. En los años 80 no trasplantábamos a los pacientes que tenían cálculo en la vesícula biliar. Vino la cirugía laparoscópica y hoy en día le sacamos la vesícula antes o inmediatamente después. Nosotros hicimos la primera colecistectomía laparoscópica en un trasplantado cardíaco con el postoperatorio inmediato del trasplante cardíaco. ¿Sí? Clavó un calculito, lo metimos y se lo sacamos. Se rompió la vesícula. Fue tremendo. Y por supuesto se derramó todo en el peritoneo. Y lo llamo al infectólogo y le pregunto, ¿qué bicho tiene? ¿Qué germen tiene? No tiene un bicho, me dice, tiene un zoológico. 48 horas, estaba bárbaro, no tuvo nunca fiebre, estuvo espectacular. A los 10 días del trasplante de alta el señor. O sea que preservarla, con estas técnicas, preservando el peritoneo, la defensa de nuestro organismo es mucho mejor. Hay pocas contraindicaciones absolutas. Se han hecho algunos trasplantes cardíacos en HIV, hay bastantes trasplantes renales, y hay algunos trasplantes hepáticos en pacientes HIV positivos, y creo que cada vez vamos a ir progresando en el tratamiento del HIV como para poder brindar el trasplante cardíaco a los pacientes con HIV. La sepsis continúa siendo una contraindicación, y el cáncer sin criterio de curación también continúa siendo una de las contraindicaciones absolutas para el trasplante. La otra limitación que tenemos son las patologías que aparecen en el post-trasplante, y entre ellas creo que la que más nos preocupa a todos los que hacemos trasplantes es la enfermedad vascular del injerto, y tratar de evitar el desarrollo de enfermedad vascular del injerto en estos pacientes. Pero como les mostré al principio, el resultado del trasplante cardíaco para estos pacientes es altamente favorable. Muchísimas gracias.